Bienvenidos a Founders Growth Mastermind, el podcast donde empresarios, CEOs y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito. ¿Listo para comenzar? ¡Aquí vamos! Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Founders Growth Mastermind Podcast, donde conectamos con fundadores de empresas, directores generales y profesionales de alto rendimiento para contarles o preguntarles cómo carajo es que lograron lo que lograron. Y en esta oportunidad nos acompaña Pablo Esteves Hinojosa, que fue founder de GooseChat, que es una empresa que aplica inteligencia artificial en procesos de servicio al cliente. Pablo hoy día es Partner y Solution Activation Leader en Latinoamérica para EY, Ernst & Young, empresa líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría. Y bueno, Pablo nos va a contar un poco de esa historia y tengo mucha curiosidad de entender cómo fue el proceso de fundación, crecimiento y éxito. Y bueno, no sé si me faltó algo, Pablo, para presentarte o nos quieres contar un poco de ti y en qué estás hoy día. No, creo que es una buena introducción. Bueno, como decías, soy Pablo Esteves. Cuando yo tenía como 20 años fundé una empresa que se llamaba GooseChat. La empresa sigue existiendo, simplemente ya no se llama GooseChat, hoy en día se llama Blip AI. Y todo estaba predicado, creo que lo que me di cuenta que es obvio hoy en día, pero hace 9 años no era tan obvio, que es que yo me daba cuenta que pasaba más y más tiempo en WhatsApp, que hablaba con muchos amigos en WhatsApp, pero que no podía hablar nunca con un negocio. Entonces yo empecé a decir, oye, creo que hay una nueva posibilidad de empezar a hablar con negocios por medio de WhatsApp. Y pues bueno, cogí esa idea y la pusimos en práctica. Y lo que fundamos en ese momento fue una empresa que se llamaba... Bueno, de hecho, fundamos una empresa que se llamaba Hola Goose, que yo... Y les voy a contar el primer matiz, ¿no? Que es... Yo decía, oye, el futuro de las empresas va a ser hablar con un negocio por WhatsApp. Para que eso exista hay 1000 cosas que tienen que existir previamente, ¿no? O sea, para hacerlo a escala necesitas chatbots, necesitas inteligencia artificial, necesitas automated workflows, integraciones con CRM. Pero bueno, antes de llegar a todo ese quilombo de cosas, yo lo que decía es, oye, ¿por qué no? O sea, yo no podía llegar con un negocio con credibilidad y decir, oye, deberías hablar con tus clientes con WhatsApp si no había ningún data point que lo indique. Entonces, primero empezamos un negocio que se llamaba Hola Goose. Y Hola Goose te podía llevar lo que tú quieras a domicilio, siempre que fuera legal, y lo pedías por número de WhatsApp. Entonces, era un número de WhatsApp, éramos bastante grandes en universidades, y tú le escribías, le dices, oye, quiero una hamburguesa, y nosotros tenemos un mensajero que te entregaba. Quiero a alguien que me haga mi examen de inglés. Como un Rappi Favor. Como un Rappi Favor. Éramos literalmente Rappi Favor solamente por WhatsApp. Y fue interesante porque lo que nos dimos cuenta es que a los 3 meses facturábamos $50,000 mensuales. ¿Y por qué? Digo, a diferencia de Rappi Favor tiene unas ventajas increíbles, o Rappi, que es que tienes una interfaz cerrado. Yo no podía pedir lo que quieras, entonces se vuelve más automático. Yo tenía un call center enorme, cero margen, pero vendía la comida a domicilio, pero te vendía el plomero, pero te vendía el viaje, ¿no? Me acuerdo, digo, esa métrica de $50,000 fue porque al tercer o cuarto mes nos escribió un desconocido, que de hecho luego nos enteramos que era un comediante relativamente famoso y compró un viaje para él y sus amigos, rentó una casa, ya me explico, entonces como que se fue subiendo el ticket medio. Pero en fin, empezamos con eso y ahí validamos que la gente no solamente quería hablar por WhatsApp, pero que convertías más. ¿Por qué? Porque es más humano. O sea, una analogía que contaba mucho en ese momento es una tienda física convierte... El interlocutor en el otro lado del chat era un humano. Era un humano. Al inicio, el día 1 era un humano. Nuestra tirada y nuestro discurso siempre es vamos a automatizar más. Y esto era interesante creo que por 2 motivos. Lo primero es que el costo de adquisición era mucho menor. Entonces, si tú ves Rappi, yo te estoy hablando en el 2014, 2015 creo. O sea, nosotros decíamos, oye, ¿cuánto es el costo de adquisición para una app? No, pues son $15. Yo decía, bueno, necesito 1 millón de usuarios más o menos para que esto funcione. Como que yo a quién le voy a convencer que me dé $15 millones. Que fue una idea que... algo de sentido tenía, pero también fue, creo que, o sea, nos equivocamos, ¿no? Creo que Rappi logró eso y más. Entonces, lo que nosotros decíamos es, oye, ¿qué hacemos si logramos reducir el costo de adquisición? O sea, nos dimos cuenta que el modelo de negocios era muy sensible al costo de adquisición. Si yo necesitaba 1 millón de usuarios y me costaban $15, pues estaban mínimo $15 millones de marketing más toda la operación. Sin embargo, si yo podía bajar el costo de adquisición de usuarios a $3, el modelo de negocio se veía mucho más rentable y llegabas mucho antes a tus metas. Entonces, esa fue nuestra primera premisa. Entonces decíamos, bueno, si lo hacemos por WhatsApp, adquirimos usuarios más baratos. Queremos que la gente quiera hablar por WhatsApp. ¿Y por qué dices adquieres usuarios más baratos? Tú ya te descargaste WhatsApp. Es mucho más fácil decirte, Fran, te paso mi número de WhatsApp, mándame un mensaje, que decirte, Fran, para contactarme conmigo, bájate una nueva aplicación que se llama Rappi, por decir un hipotético. Okay, pero igual tenías que hacer el outreach o ese número de WhatsApp le tenía que llegar a alguien por un referido
Era referral. Era referral. Y lo que generaba es que nuestro CAC era mucho mayor. No me acuerdo el número, pero yo creo que tenemos un CAC como de $2.50 en lugar de no sé cuánto era el de Rappi. Y digo, Rappi es un modelo de negocio excepcional. No sé cuánto era el de Rappi, pero bueno, como que la tirada es... O sea, y toma en cuenta que nosotros veíamos mucho de este lente de el futuro va a ser conversacional. Tú como negocio quieres ser conversacional. Y cuáles son los data points que te comparto. Vamos a hablar que yo hablaré con una empresa de cines. Yo diría, oye, mira, por WhatsApp tu costo de adquisición de nuevos usuarios te va a ser 30 pesos o $1.50 o $2 en lugar de una descarga de tu app que te va a costar 15 a $40. Oye, ¿cuál es el otro tema? La conversión de esa conversión va a ser mucho más alta. Que esta es la analogía que contaba mucho, que es, si tú vas a una tienda física, la probabilidad de que alguien que entre a una tienda física compre es como del 30%. No me citen este dato, habrá ciudades donde es más alta, más baja, pero bueno, a grandes rasgos lo que quiero dar a entender es que cuando estás físicamente en una tienda de ropa, es más probable que compres porque hay una experiencia que te va a empujar a la conversión. Entonces tú te pruebas una camisa y me dices, oye, me queda bien, y el vendedor está ahí y dice, sí, te queda increíble, pero déjate, traigo esta. O sea, la experiencia de compra la llevamos generando durante miles de años. Cuando tú entras a un e-commerce o a una app, esa experiencia de compra no existe. ¿A qué me refiero? No hay asistencia, nadie te está ayudando, tienes que seguir el workflow predeterminado. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que cuando abrías un WhatsApp, el workflow se rompía. O sea, ya no había un workflow predeterminado. Yo escribía y digo, quiero una hamburguesa. Bueno, ya que estoy hablando contigo, ¿me ayudas a conseguir un plomero? Y, oye, ¿y qué opinas de este plomero? ¿Va a ser bueno o no? Y poco a poco tenías un labor de venta sobre el cliente y lo ibas upselling. Y entonces... Lo que veíamos ahora haciendo la comparativa, o sea, nuestra visión siempre es, vas a hablar por messaging. ¿Y por qué quieres hablar por messaging? Tu costo de adquisición es menor, tu conversión es mucho más alta y tu ticket medio es más alto. ¿Por qué? Porque ya estás en una conversión con alguien, y pongo el ejemplo, si tú entras a una tienda de ropa y no hay quien te ayude, pues quizás te compras una t-shirt, pero si hay 6 personas que te están trayendo cosas, pues quizás haces con una t-shirt y un suéter, ¿se me explicó? Entonces, así empezamos el modelo de negocio, siempre con afán de hacer un pivot como esto de messaging, y ya que estamos generando revenue, empezamos a automatizar conversaciones. Y me acuerdo que tuve una reunión muy buena con un director de una empresa de cine muy grande. ¿Y el revenue era un porcentaje de la venta o ustedes cobraban un markup de lo que le conseguían? Nosotros cobramos un markup de lo que conseguíamos y cobrábamos un porcentaje de la venta a algunos retailers. Entonces, por ejemplo, nosotros, si pidas una hamburguesa, te recomendamos siempre un lugar. Si pidas un plomero, te recomendamos siempre un plomero. Si pedías un viaje, trabajamos siempre con la misma agencia. Entonces, ahí generamos loyalty. Había cosas que no llegábamos a extender porque, pues bueno, no sé, mientras más diversos el product offering, más difícil era negociar descuentos, pero la realidad es que si sigues ese modelo a largo plazo, acabarías con un upsell para el vendedor y un revenue share, que creo que es el modelo de Uber Eats, de Rappi, etc. Sí, como que suena, me cuenta esta historia, me suena como, y ahí nació Rappi. Suena muy parecido a cómo podría haber nacido Rappi o Uber Eats. Entonces, no sé cómo no fue. Totalmente. Totalmente. Ahora, lo que pasa es que para nosotros nuestro centro era el messaging, ¿no? Nuestro centro no era el delivery. O sea, nosotros tenemos muy claro que nosotros no queríamos llevar un negocio de delivery de comida. Lo que nosotros queríamos hacer es validar que la gente quiere hablar por mensaje instantáneo. Y hicimos esa validación bastante rápida. Y luego lo otro que tienes que entender es que si tenías la idea de crear una inteligencia artificial, necesitabas muchas conversaciones. Entonces nosotros literalmente nos sentamos y decir, oye, necesito conversaciones. Ok, ¿cómo consigo miles de conversaciones de atención al cliente tal? Oye, lo otro que necesito es validar que esto realmente es una idea de negocio. Y dijimos, bueno, abramos un negocio hipotético, un negocio falso. Llevamos el negocio durante un año y medio, y conseguimos, no me acuerdo cuántas eran, pero 200, 300 mil conversaciones de training data. Wow. Entonces ya con eso cogimos ese training data y creamos... Digo, yo no sé si esto es real, pero casi seguro que fue uno de los primeros modelos de procesamiento de lenguaje natural en español. Entonces ya tenemos el modelo. Entonces empezamos con el negocio y decir, oye, ¿la gente quiere comprar por WhatsApp? Sí. Ok. Oye, necesitamos entrenar, entonces necesitamos muchas conversaciones. Y de hecho, a tu pregunta, la realidad es que siempre fuimos cash flow negative en ese negocio y casi nunca cobramos margen. Ya teníamos 300.000 conversaciones y dijimos, ok, digo, el siguiente paso, vamos a contratar a lingüistas para que puedan etiquetar esas conversaciones, para que nuestro algoritmo de procesamiento de lenguaje natural pueda entender que si yo te digo quiero una pizza, estás pidiendo una unidad de un objeto que se llama pizza, que es una entidad, ¿no? Entonces, si yo cojo la entidad pizza y la busco en el catálogo de productos de mi cliente, me deja responder con todas las cosas que parece una pizza y puedo de repente hacer una experiencia de compra, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya hicimos esas 3 cosas, acabó la transformación, por decirlo de alguna forma, y empezamos a venderle ya a grandes empresas, a aerolíneas, a bancos, a aseguradoras,
empresas de e-commerce muy grande, y ahí ya generamos data todos los meses. O sea, por darte una idea, hoy en día tendremos... Bueno, de hecho lo chequé la última vez, pero creo que hablamos el año pasado con 60 millones de mexicanos. Aparte de todas las conversaciones que tenemos en toda Latinoamérica, pero por darte una idea, creo que hay 120 millones de mexicanos. Entonces, eventualmente ya tenemos un músculo donde generamos muchas conversaciones, las usamos para reentrenar el algoritmo. Y sí, esa es un poco la historia de GushChat contada. Digo, te conté 8 años en 5 minutos. Obvio. Mira, acá siento que hay dos verticales muy interesantes para la audiencia de este podcast, que son fundadores de empresa y líderes generales, directores generales de la empresa. Una es la vertical de todo lo relacionado con el modelo de negocio, ¿ya? Y ese lo vamos a congelar por un tiempito. Y la segunda es una que hemos hablado poco acá, pero que yo estoy seguro que a muchos les interesa, que es, te voy a tocar algunos highlights. Uno es, partiste la empresa pensando que iba, no me contestes enseguida, ¿ya? Pero partiste la empresa pensando que ibas a tener un exit, partiste la empresa pensando que te iban a hacer una acquisition, ¿cuánto tiempo pasó entre que empezaste y tuviste un exit y cómo fue el proceso? ¿Fue terriblemente engorroso? Y lo último, así como, es que yo tengo una impresión, esto es personal, pero no creo estar tan equivocado, de que en Latinoamérica, si bien hay venture capital, la industria es bien joven, por no decir está en pañales. O sea, tenemos contados con los dedos de una mano IPOs, que son, qué sé yo, Mercado Libre, dLocal y menos de 10. No sé si es un dígito de IPOs. Entonces, como que el éxito a partir de ahí viene de private equity, viene de cosas así, y bueno, puede existir o quizás irte a Estados Unidos y vender. Pero mi punto es que la industria de venture capital es casi inexistente. Entonces, cuando uno parte cosas y partiste contándome algo B2C, como que necesitas, tal como dijiste tú, 10, 12, 15 millones de dólares para llegar a una cantidad de usuarios, y hay pocos VCs que pueden poner eso pensando que hay un dígito de IPOs. Entonces la pregunta con todo ese contexto es, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue? ¿Lo hiciste, te tiraste a la piscina? ¿No sabías que esto del venture capital no estaba tan maduro y bueno, te encontraste con algo? Cuéntanos un poco de esa trayectoria, que estoy seguro que a muchos founders les interesa saber. Es una pregunta difícil de responder, porque lo primero es que creo que, o sea, emprender es tan difícil que si no crees que va a haber luz al final del túnel, como que no creo que sobrevivas. Me explico, como que es una tarea muy ardua. Entonces, evidentemente, cuando empezamos, nosotros creíamos que ese negocio iba a ser, bueno, que iba a ser un éxito. Tuvimos la suerte de que lo acabó siendo, ¿me explico? Digo, y al final fue un éxito, y fue un éxito muy bueno. La verdad, estamos muy contentos. O sea, me cambió la vida, por decirlo de alguna forma. Pero seguramente, o sea, yo empecé pensando que esto iba a ser un IPO, que iba a ser un multi-billion dollar company, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo que empieza con esa virtud. Y creo que está bien, porque es súper difícil y necesitas como que algo que te mantenga. Y lo segundo que tú decías, oye, no había mucho VC en la región, etcétera. Sí, la realidad es que no había mucho VC en la región, pero creo que eso no te para. O sea, yo luego a veces como que lo veo, y ahorita que ya que vendimos y que mi vida ya no está en ese ritmo que estaba antes, como que there's a love for the game, ¿me explico? O sea, te encanta lo que haces. O sea, a mí me gustaba lo que hacía, me gustaba mucho mi trabajo. Entonces, como que no había VC, pues sí había VC, nada más no había tanto. Las valuaciones eran bajas, pero había, ¿me explico? O sea, como que creo que si te dedicas suficiente tiempo a crear un buen producto, eventualmente el interés financiero llega, ¿no? Entonces, como que ese es mi feeling. Creo que lo haces porque crees en tu producto, crees que va a ser un negocio increíble, y hay 20.000 obstáculos. En ese momento no había tanto venture capital como había hoy en día en Latinoamérica, pero había algo. Y levantamos de Friends and Family y empujamos. Y la verdad es que todo el mundo quiere estar asociado en un buen negocio. Entonces, si creas un buen negocio, van a llegar. Creo que ves el panorama hoy en día, hay mucho más venture capital. Y a tu punto que decías de, oye, ha habido pocos IPOs latinoamericanos, es un hecho, ¿eh? O sea, creo que ha habido pocos IPOs latinoamericanos. Sin embargo, mi feeling es que o sea, creo que esta tendencia viene acelerando. Si tú ves hace 10 años no había IPOs latinoamericanos en tecnología. Hoy en día hay un par, ¿no? Creo que pronto saldrán muchos adicionales. Creo que ya hay empresas que empiezan a llegar a ese momento. Entonces, creo que hay un snowball effect. Creo que ya hay más dinero en Latinoamérica. Se están empezando a dar cuenta que hay buenos negocios y vamos a empezar a ver más esa tendencia. O sea, yo creo que en 5 o 10 años va a haber muchos negocios latinoamericanos que estén llegando a esa cima. ¿Cómo fueron tus tiempos más o menos desde igual cero hasta algún 2, 3 hitos entre medio hasta éxito?
Lanzamos a los pocas semanas de lanzar, levantamos una ronda de Friends and Family, no me acuerdo, ¿Qué año más o menos? 2015 fue. No me cites el número, pero le hemos levantado más o menos unos $100,000, 100, 200,000. A los 8 o 9 meses de esos $100,000 levantamos otro $1,000,000 adicional. Y ahí ya hicimos el pivot y empezamos a crecer como más en B2B. A los 3 años más o menos, estos números de verdad no me cites porque estoy como que acordándome de memoria, pero llegamos más o menos entre 3 y 5 años llegamos como $1,000,000 de facturación. Uh-huh. Vendimos el negocio. La idea de venderlo, como que ya las conversaciones serias empezaron a ocurrir al séptimo año, casi octavo, y se firmó la venta en el octavo año. Ok, buen... Es una vida, ¿eh? Sí, claro que sí. Un capítulo gigante que, bueno, te cambió la vida, como dijiste tú, afortunadamente. Y estos inversores, perdona que no conozco la parte de la historia, pero ¿eran VCs o era, bueno, me imagino que los primeros 100,000 eran Friends and Family, pero después era VC ese millón? Se fueron sofisticando, o sea, mientras fue avanzando fueron más VCs. Ya, perfecto. Bueno, aquí también los auditores de este podcast quieren saber un poco más qué pasa en el corazón de alguien como tú que pasó por este momento. Y quiero preguntarte, en ese momento tú dijiste you have to love the game o algo por el estilo. Quiero preguntarte si tú te mirabas y reflexionabas acerca como del propósito de la empresa, de tu propósito empresarial. ¿Leías al respecto? ¿Cómo era tu proceso? ¿Te preguntabas a qué carajo vine al mundo? ¿Estoy aquí trabajando hasta la 1 de la mañana? ¿Cómo era tu proceso reflexivo respecto de tu propósito que después se podría haber traducido en misión, visión, valores? Yo creo que aquí hay como 2 formas que lo veía. Y hay una anécdota que me gusta mucho que escuché una vez en un podcast con Luis Bonham, que es el fundador de Duolingo. A quien no conozco, pero lo escuché que lo dijo en un podcast que los niños que les dicen como hiciste muy buen trabajo en eso de pequeño son estadísticamente menos exitosos que los niños que dicen trabajaste muy duro en eso. Porque entonces relacionan trabajar duro con el éxito en lugar de ser bueno con el éxito. Porque puede que yo sea bueno en fútbol, pero pues si en muchos problemas, no en todos, pero si yo dedico suficiente tiempo en entrenamiento me puedo volver bueno, ¿no? Entonces, esa metodología me gusta porque como que cómo se veía ese self-talk, había momentos altos y bajos, ¿no? O sea, en una startup de repente un día llegas y dices soy Dios, o sea, es increíble, me siento increíble, y luego pasas 3 meses que dices como soy, o sea, lo más bajo, abajo de un basurero vivo, o sea, es horrible, ¿me explico? Entonces, como que yo la forma que lo veía es como, a mí algo que me motivaba mucho es yo los momentos que yo la pasaba mal, dedicaba mucho a leer de negocio y mucho a leer como cosas muy aplicadas. Entonces, porque yo quizás estaba pasando por un mal momento en ventas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. O sea, en ventas no estamos trabajando bien. Pues me leía 5 o 6 libros de ventas y de repente la luz al final del túnel empezaba a salir porque yo decía, ok, ya entiendo como hay estrategias que, voy a decir un hipotético, no necesariamente verdad, pero imagínate que me doy cuenta que nuestra conversión era baja y nuestro ticket medio era baja. Pues si te lees 6 o 7 libros de técnicas de ventas y de estrategias, te das cuenta que, pues, no sé, encontrando un buen champion, creando como un buen argumento de ventas donde justificas el costo, puedes tener mayor conversión y mayor ticket medio, ¿no? Entonces, como que trataba de transformar ese estrés en como pequeños hitos que trabajaba todos los días. Como, esta semana me voy a enfocar en esto, luego en esto, luego en esto. Entonces, eso fue como una parte que era como, para mí era, o sea, leí mucho de negocio, o sea, no es exageración, pero creo que casi todos los libros que están atrás de mí los habré leído en algún momento, más audiolibros, más podcasts, más todo, o sea, consumía mucha información. Y la otra cosa que me di cuenta es que creo que, no necesariamente la pregunta que me hiciste, pero toca en el tema, yo sentí mucho cambio en mi experiencia como líder los primeros 4 años de Goose o 3 años de Goose y los subsecuentes 4 años de Goose, que es cuando empecé a darme cuenta de lo importante que era tener una buena cultura. O sea, yo pienso que Goose era un lugar donde, o sea, buscamos el mejor talento del mundo, buscamos ser lo más meritocráticos posible. O sea, si tú estás aquí, cada quien puede tener una opinión. Si tú llevas ventas y yo llevo tecnología, debería poder opinar sobre tus métricas. Sí puedo defender mi evidencia. Y buscamos que esa gente manejar el barco. O sea, si tú llegabas aquí con una responsabilidad, eran tus decisiones a tomar. Y creamos eso con esas cosas como una cultura donde yo cuento una analogía, pero creo que cuando estás en un equipo necesitas que todo el mundo esté dando su 110, como en estas startups. Y es muy difícil pedirte el 110 si no te admiro como persona, si no me admiras como persona y si no hay amistad. Entonces, como que luego busqué culturalmente crear un lugar donde diga, Francisco, tú estás aquí es porque yo creo que eres un chingón, o sea, creo que mereces estar aquí. Si tú no crees que te gusta trabajar conmigo, entonces no trabajes aquí. Y lo segundo es,
como tener un interés genuino por las personas. Como que antes yo tenía una máscara donde yo decía, esta es mi vida profesional. Entonces yo llegaba a trabajar y no hacía tantos chistes y tal. Y poco a poco dije, mira, mi vida profesional y mi vida personal los empecé a unir más. Empecé a ser más yo mismo. Me llevé mucho mejor con mi equipo. Y eso nos permite exigirnos más. O sea, cuando tú te llevas bien con alguien, le puedes decir, oye, Francisco, francamente me decepcionaste con este punto y la gente va a dar su máximo, ¿no? Entonces, como que yo te diría que, entonces, haciendo resumen, dos cosas. O sea, me dediqué mucho a leer como para salir de esos momentos de estrés y luego creé un buen equipo que te permite empujar mucho más. ¿Por qué? Porque ya no cae todo en tus hombros y porque la verdad, o sea, esto es difícil. Quieres llegar a trabajar en un lugar donde te guste trabajar, donde te gusten tus compañeros. Pablo, un par de preguntas que están conectadas. Entonces, en Goose, hoy día, la primera es, ¿tienes alguna relación que haste con shares o alguna responsabilidad de algún tipo? Y la segunda es, ¿cómo es distinto hoy día tu vida corporativa en EY versus, me imagino que puede ser muy distinta, pero tampoco puede ser diametralmente opuesta porque eres el mismo humano siendo profesional, entonces algún parecido tiene que tener. ¿Cómo es la comparación de esos dos trabajos hoy día? A ver, lo primero sobre me queda algo de acciones, no, les ayudo a veces en cosas, pero vamos, yo te diría que les ayudo más a individuos que a empresas. ¿A qué me refiero? Pues si yo trabajé contigo 6 años y te coaché como director de ventas 6 años o de Customer Success o en producto tal, pues muchas veces me marcan y me dicen, oye, a ver, puedes venir y nos ayudas con este tema, pero yo te diría que es más como un coaching one-on-one más que un rol como corporativo con el comprador. ¿Le cobras? No, coaching? Es como un tema de amistad. Y lo segundo, ¿cómo es diferente? Es una buena pregunta. Dices como, ¿qué tan diamétricamente diferente puede ser? La respuesta yo creo que es mucho. O sea, como que cuando yo llego igual, yo pensaba lo mismo. Decía, bueno, ¿qué tan diferente puede ser? Pero la realidad es que no creo que no te das cuenta la magnitud de que la cultura rige la empresa hasta que cambias de una empresa a otra. Yo nunca había cambiado de una empresa a otra. O sea, yo fundé GoosChat, trabajé 8 años y esto fue mi segundo trabajo. Lo que me doy cuenta es que los equipos aquí son más grandes, de repente la influencia en la organización es más importante. O sea, en una startup nosotros trabajamos para ser lo menos político posible. O sea, todo el mundo podía resolver el problema que quisiera resolver. Lo importante era ser ágil. Cuando tú llegas a un corporativo, de repente estás resolviendo un problema y hay una persona en otro país que nunca has conocido que dice, vi que estás resolviendo ese problema y te pido que no lo hagas. Por decir un hipotético, ¿no? Suena como... Entonces, lo estoy haciendo sonar muy gris, pero lo que te diría es que en la práctica lo que pasa es que de repente tienes que desarrollar más skills políticos, tienes que ver más cómo le llegas con una propuesta a cierto país o a cierta línea de negocio como para que la puedan ir adoptando, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy distinto y quizás también es que yo fui de ser CEO de todo el asunto a ser socio de EY, que es como ser una especie de CEO de una línea de negocio, pero en EY existen 13,000 socios. Entonces, como que de repente tienes que saber ser inteligente. Y lo último que te diría, y esto creo que tiene mucho que ver con consulting más que con una startup. En una startup trabajas mucho en la ejecución, en la operación. En consulting trabajas mucho más sobre la venta, o sea, no tienes que estar en el día a día tanto, no sé si me explico. Hey, Francisco Israel por acá. ¿Quieres tener tu propio podcast, pero no te quieres encargar de nada? En frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a frismo.com/podcast. Y ya que te fuiste al mundo consulting, que no solamente yo estoy y quiero ahí sacar algún truco, porque también sé que muchos auditores están. Aquí en esta siguiente sección que se llama Growth Hacking, ¿cómo hace EY? Bueno, EY me imagino que en gran medida vende con el nombre, pero tendrá 3 o 4 tácticas para conseguir nuevos prospectos y sentar nuevos leads face to face. ¿Cuáles son las tácticas que mejor le resultan, especialmente en tu línea de negocio? Yo creo que aquí hay un power dynamic, que es lo que hace EY es que tiene high level relationships con todas las cuentas que te puedes imaginar. Entonces, si en EY yo quiero conocer a alguien súper senior en cualquier organización del mundo, hay alguien que se encarga de ese high level relationship. Y es algo que vas creando con escala, ¿no? Entonces, hay un perfil que dices, oye, Francisco es el encargado de AstraZeneca. Lo digo porque tengo aquí un medicamento, ¿no? Entonces, Francisco es encargado de AstraZeneca, se le asigna esa cuenta y Francisco se encarga de conocer a todo el mundo de AstraZeneca como high level. Y lo que acaban teniendo es mucha influencia en un deal. Ya hay una estrategia que me gusta que ellos usan que se llama ART, que es Agenda, Relationship and Trust. Entonces se encargan de decir, oye, yo conozco a Francisco como senior leader de Astra
oye, cuéntame un poco qué es lo que quieres lograr tu organización. Entonces, aterrizan muy bien los pains de la organización, van creando una relación a largo plazo con ese candidato. Finalmente, ya que confían en ellos, esperan que el negocio les venga a ellos. Entonces dicen, oye, te marcan y dicen, oye, Francisco, estoy por implementar un ERP. Por favor, dime qué opinas, ¿no? Entonces, digo, lo resumí mucho ahí, pero a grandes rasgos yo creo que eso es como lo que EY hace muy bien. Entonces, de hecho, cuando la gente me habla de el riesgo fundamental de estas empresas, yo digo, el riesgo fundamental de estas empresas no es la inteligencia artificial, porque cuando adopten la inteligencia artificial van a seguir teniendo los high-level conversations con los buyers. O sea, el poder de este tipo de empresas es que llevan creando durante 100 años relaciones con las empresas más grandes del mundo y son sus advisors de confianza para muchos de sus problemas más importantes. Entonces, si tú eres una startup y yo te dijera cuál es el mayor pain de todas las organizaciones y confiarán en ti para que les des advice de cómo resolverlo, pues no te sorprende que de casualidad encajes $1,000 millones de facturación, ¿no? Porque ya estás teniendo una relación muy high level. Wow. Es un insight que me da un sabor agridulce, dulce porque qué bueno que lo sé, pero agri porque, bueno, acá no hay solamente gente que son líderes de startups, sino empresas medianas, pero sí suena como que hay un tamaño de deals que no se va a poder llegar si no eres Big Four. Entonces, Eso no creo que sea verdad, porque toma en cuenta que lo primero que te diría es, hay 13,000 socios en esas organizaciones, ¿no? Algunos es la mejor gente del mundo entero, otros no, ¿me explico? Entonces, como que hay mucha brecha competitiva donde puede entrar alguien común y corriente con un startup. La segunda es que el que es experto en todo no es experto en nada. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando trabajaba en GoosChat tenía high-level relationships con todas las aseguradoras del país. O sea, tenía high-level relationship con muchos de los e-commerce del país. ¿A qué me refiero? Yo tenía a un toque de WhatsApp, a una llamada telefónica al CEO de empresas muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar lo que yo tenía que decir sobre messaging. Y yo tenía más autoridad en estas cuentas sobre este tema de messaging que cualquier consultora grande. Granted, que si esa consultora grande estaba hablando de una transformación digital, pues ahí yo quizás ya no tenía tanta autoridad. Entonces, lo que yo les diría es que hay mucho valor en la especialización. O sea, si tú eres una persona que se dedica a análisis de datos y cruces de base de datos para encontrar unique buyer personas nuevos, no sé, me lo estoy inventando, me acabo de inventar ese concepto, no creo que exista. Y eso es un strategic initiative para una empresa de e-commerce, te van a querer escuchar. Entonces yo lo que te diría es que más que una desventaja, yo veo esto como una realidad. Creo que te están mostrando que el playbook funciona en escala. Lo que tú tienes que hacer es vuélvete un experto en tu línea de servicio, vuélvete un experto en tu negocio. Y creo que ahí vas a tener muchos high-end buyers queriéndote escuchar, ¿no? O sea, yo muchas veces volaba... Pero me falta una parte del puzzle. Que yo tengo un par de respuestas, pero una parte del puzzle es, te hiciste súper experto en, por ejemplo, messaging. Y después están las super relaciones. ¿Cómo conecto esas dos puntas? O sea, EY sí maneja relaciones y me imagino que hacen eventos, desayunos y un newsletter bonito. ¿Qué hacías tú para llegar allá? Es como muy técnico en ventas, pero, o sea, tú como vendedor tienes un buen de trabajos que hacer, que esto puede ser un podcast entero. Pero a grandes rasgos tienes dos trabajos súper importantes. Tienes que identificar un dolor para el cliente y medirlo. ¿A qué me refiero? Un dolor para el cliente es, oye, fíjate que nosotros se nos caen $90 millones de ventas por falta de seguimiento al mes. Ahí encontraste un dolor y lo cuantificaste. Es un dolor muy grande, estamos hablando de $1,000 millones al año. O sea, estoy hablando con cifras muy, muy grandes, nada más para ejemplificar el punto. Si encuentras tú ese dolor, esa es tu primera tarea. Ya lo encontraste, ya te diste cuenta que empecé a hablar vuelvo a usar el ejemplo con Astra y me doy cuenta que no le dan buen seguimiento a sus doctores y entonces por ahí se les van mucho dinero. Y entonces empiezo a crear un caso y lo empiezo a cuantificar, etc. Entonces, esa es la primera parte del trabajo. Si haces esto bien, va a haber gente en la organización que son champions, que van a escuchar y que van a decir, eso es importante. O sea, yo como un champion tengo visión de más parte de la organización y eso es muy, muy importante. Y entonces esa gente tiene influencia en la organización. No necesariamente tiene la posibilidad de tomar decisiones, pero tiene influencia. Te voy a poner un ejemplo. Si yo le marco a la empresa de Francisco, pero no hablo con Francisco, yo hablo con tu mano derecha que lleva trabajando contigo 10 años, que quizás es un manager, no es ni un directivo, pero te conoce. Te puede marcar y te puede decir, Francisco, vamos a comer mañana. Él no tiene autoridad quizás, pero tiene muchísima influencia, te puede hablar y tú eres el budget holder, ¿no? Entonces, cuando identificas un pain, sueles identificar un champion. Un champion es alguien que conoce las iniciativas de la empresa a alto nivel y que tiene un incentivo de resolverlas, porque si él es el cuate que resolvió el problema de $90 millones, seguramente le va a llegar una promoción.
Entonces lo único que necesitas es que ese champion te pueda introducir un economic buyer. ¿Quién es el economic buyer? Una persona que puede mover budget a su discreción. El que puede llegar y decir, oye, nos íbamos a gastar $100 en esto, pero ahora me lo quiero gastar en eso. El economic buyer, no siempre, pero generalmente tiene un C antes de su título, ¿no? Es un C-suite, es un Chief Executive, COO, CEO, CSO, CRO. No siempre, hay veces que es un VP, me explico, pero es alguien que es dueño de budget. Entonces, a tu punto es, primero identifica un buen problema de negocio, cuantifícalo. Cuando lo cuantifiques, mucha gente va a abrir los ojos y va a decir, oye, Francisco aquí debemos escucharle porque cuantificó un buen problema de negocio. De ahí vas a conocer a champions. Conoce la mayor cantidad de champions posible. Los champions son gente que te puede introducir a economic buyers. Quizás conoces un champion que conoce el economic buyer de ventas. ¿Cómo los conoces? ¿En un evento? ¿En un reach out por LinkedIn? ¿Todas las anteriores? En todas las anteriores. O sea, tú toma en cuenta que cuando tú hablas con una empresa, lo más probable es que no estés hablando con un champion. Estás hablando con un coach. Digo, aquí estoy entrando a términos técnicos de ventas, pero el coach es alguien que te puede introducir un champion. Y el champion es alguien que te puede introducir un economic buyer. Entonces ya viste la escalera, ¿no? Entonces quizás me presentan con un gerente de ventas. Y yo le digo, oye, a ver, cuéntame un poco de tu negocio. Te voy a poner un ejemplo. Oye, tienes un call center. ¿Cuánta gente tienes? 100 personas. ¿Cuánto les pagas al mes? 35 mil pesos, $1,500. Ok, pues estamos de acuerdo que te gastas $15,000 por las 100 personas, $150,000 mensuales en tu call center. Sí, ok. ¿Y qué haces? No, pues 90% de mis consultas es por facturación. ¿Y cómo funciona facturación? Bueno, ya me doy cuenta que es automatizable. Entonces digo, oye, me llama la atención algo. Parece ser que 90% de tu tiempo, de estos $150,000 son, no sé, 100 y pico mil, lo dedicas solamente en atención a clientes. ¿Es así? ¿Para facturación es así? Sí. Oye, creo yo, déjate mostrar una demo. Tenemos un cliente que es igualito a tú, que tiene un chatbot que hace esto y automatiza el 95% de las consultas de facturación. Se lo muestras. Oye, ¿esto es interesante? Sí. Oye, porque yo creo que con esto puedes ahorrar $120,000 al mes. ¿Te interesa? Me interesa muchísimo. Entonces, ya agarraste el coach y dices, oye, vale, pero cuéntame un poco como quién se encarga de esto. Y el coach te va a querer introducir un champion porque dice, puta, este problema es muy grande. Y ya que estás con el champion, le puedes empezar a preguntar, oye, pero dime una cosa, ¿quién toma esta decisión de budget y qué otros departamentos hay? Entonces, poco a poco empiezas a subir a la organización. Lo que te diría es que mientras más rápido subas, mejor. ¿Y cómo subes más rápido? Identifica un problema más grande. O sea, si tú entras en mi empresa y identificas un problema que me cuesta $3,000 al año, no tengo tiempo para el problema. Small fish. Identifica un problema que cuesta $1,000 millones al año, el CEO se va de viaje a verte, ¿me explico? Entonces, creo que esa es la secuencia. Esto puede ser un podcast entero, pero creo que por ahí va. Sí, total. Pero fueron buenos ejemplos y buenos detalles, especialmente para la gente que acá casi todos tienen alguna venta consultiva, así que te lo agradezco. Quiero ser respetuoso de tu tiempo y me quedan un par de preguntitas chicas para que vayamos terminando. La sección siguiente se llama Headhunting y quiero saber un nitty-gritty detail de cómo hacías tú para conseguir A-players. Te escuché decir que la cultura era importante, entonces seguro que tienes ahí un mini playbook. ¿Cuáles serían así unos detalles que les podrías tirar? Claro, te voy a pasar, justo escribí un artículo en mi blog sobre esto, te lo paso para que lo pongas en los show notes o algo. Una vez escuché algo que era como Always Be Closing, ¿no? Como una película, me parece un poco gracioso, o sea, como para que sea una tontería, pero bueno, yo lo que sí decía es Always Be Hiring. Y entonces la primera pregunta es como, ¿cómo puedes estar always hiring si no tienes budget? Y yo te diría que después de 8 años de no tener budget, me volví experto de siempre estar contratando con cero dinero. Yo siempre estoy buscando una persona que pueda ser buena para mi equipo. Y para mí, una persona que pueda ser buena con el equipo es como apostar. A veces ganas la apuesta y a veces la pierdes, pero como que you have to be in the market suficiente tiempo para ganar. Entonces, eso que se refiere, yo cuando estaba en LinkedIn, y yo tengo una lista que se llama Potential Superstar Hires, y la tengo hasta la fecha, ahí tiene 300 personas. Y eso iba desde que veía un perfil en LinkedIn, por ejemplo, y yo cuando estaba en GushChat me encontraba a alguien que era especialista en messaging, pero en una industria aledaña. Bueno, pues esa persona la quería conocer. De repente veo gente que publica cosas en Twitter que digo, ok, esta persona se ve que sabe de productos, se ve que sabe de ventas, se ve que sabe de operaciones. Les escribo y les digo, oye, te invito a un café. Muchas veces eso pasa en conversaciones que no funcionan, ¿no? Me acuerdo una vez conocí a una persona buenísima en productos, se llama Manolo. Lo entrevisté y dije, es una máquina. Le dije, ¿cuánto quieres ganar? Me dijo, no me acuerdo, $10,000 al mes. Y dije, bueno, can't afford it. Pero incluso ahí, después de eso, tuve una relación con él, le pedí ayuda de producto, le introdujo un lead, me explico que una relación positiva. Entonces, es lo que me refiero. Ten una lista, ten un Excel, ten la disciplina de cuando veas a alguien bueno, meterlo en un Excel. Mi Excel se filtra por departamento.
y cuando alguien me dice, oye, necesitamos algo de operaciones, lo doy filtrar y tengo ahí 10 personas de operaciones. De las 10, 4, 5, 6, puede que los vi y o ya cambiaron de departamento, o ya están muy caros, o tal, pero mínimo ya empiezas con una base mucho mejor que tu recruiter te busque gente desde cero. Ok, buenísimo. La penúltima pregunta, que también es súper corta, quiero que te pongas el sombrero de entrevistador y la sección se llama What's Next y me digas cuál pregunta me falta aquí para preguntarle a un founder que a ti te produce curiosidad de los próximos 50 entrevistados que le preguntemos. Yo creo que algo que es interesante, o sea, yo escucho muchos podcasts, es como cuál es el método más que cuál es el hecho. Tú me dices el hecho, pues el hecho es increíble, ganaste la lotería, no lo sé, pero si me dices el método, oye, hice un análisis cuantitativo y me di cuenta que era más barato comprar boletos de lotería los martes, I can use that, ¿me explico? Entonces creo que algo que sería bueno es como, no sé, cada quien tiene áreas, ¿me explico? O sea, yo me enfoco mucho en producto, me enfoco mucho en ventas, en customer success, como que. Y ahorita lo hicimos, O sea, como entramos a ventas, hacer un deep dive de decir, oye, desde cero tienes que montar un departamento de ventas, ¿cómo lo harías? Porque creo que ahí es lo que te estás escuchando y dices como, esto lo puedo usar mañana. Buenísimo, me encantó. Última pregunta, querido. Doctor Strange se llama esta sección y quiero conocer tu lado más profundo. En particular, quiero saber si tienes alguna práctica espiritual, y espiritual significa distintas cosas para distintas personas, pero lo que sea que tú consideres y te conecte más con un lado humano, espiritual o algo por el estilo. A ver, con la primera novia ha habido momentos en mi vida donde meditaba mucho, pero tampoco te diría que era como un motivo espiritual, es porque estaba muy agobiado y si no meditaba, como que eso acababa yo despertándome a las 3 de la mañana como con un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces te diría que era más por necesidad que por práctica. Pero bueno, es algo que siempre como que siempre he estado más o menos cerca de. Lo otro que hago mucho, a mí me gusta mucho el arte contemporáneo, sobre todo, ¿no? Entonces, como que si hay un momento que estoy muy estresado, un día en el trabajo, pues, puede que si hoy estaría muy estresado, pues cierre la computadora, me vaya a un museo o una galería de arte, vea 1 o 2 exposiciones y regrese a mi escritorio en 1 hora y media, ¿no? Wow. Eso como que me ayuda mucho a despegarme. No, sí, solo o acompañado, generalmente solo porque no hay mucha gente que te quiere acompañar un miércoles a muchas cosas, pero sí, es más, creo que de hecho en estos momentos de estrés prefiero ir solo. Bueno, Pablo, me encantó, te quiero dejar el micrófono abierto 30 segundos para que le mandes tu mensaje al mundo o lo que sea que le quieras contar a tus clientes, colaboradores o usa tu tiempo, minuto de fama. Bueno, ahorita tampoco tengo un mensaje así ni para clientes ni tal, o sea, yo lo único que diría es como que creo que todos we underestimate the power of compounding, o sea, 1% al día suena como poco, 1% al día creo que al final del año son 32x, entonces como que, no sé, yo lo viví en Guschat, estás ahí, llevas haciendo 4 años, empiezas a dudar por qué, llevas haciendo 6 años, empiezas a dudar por qué, me explico, pero cuando ves para atrás de repente acabas creando un negocio que vale muchos millones de dólares, entonces pues si está en el recorrido, que el recorrido es increíble, o sea, aprecien el camino porque de verdad, o sea, pocas veces en tu vida vas a tener tanto calling para algo que cuando estás en tu propio emprendimiento, pues disfrutan, ¿no? Y tengan un poco de paciencia, que te ve como que no estás avanzando, pero si ves para atrás 8 o 10 años, o tu negocio creció mucho o tú creciste mucho, pero te aseguro que uno de los dos va a crecer. Bueno, Pablo, encantado, muchísimas gracias, tomé notas de tus frenéticas explicaciones que me encantaron, así que estoy seguro que vamos a estar en contacto y me encantó conocerte. Te mando un abrazo. Igualmente, Francisco. Hey, Francisco Israel por acá. Y si todavía te sigues preguntando si tener tu propio podcast es conveniente, somos varios los que creemos que es la actividad de marketing B2B más rentable para contribuir a tu empresa. En Frismo.com lo hacemos todo por ti y tú solo te dedicas a tener conversaciones valiosas. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Te gustó este capítulo? Ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno. ¡Nos vemos!